Señor, te damos gracias por este día, esta noche, que podemos, un puñado de tus hijos, reunirnos en este pequeño lugar con el propósito, Señor, de glorificar tu nombre, de escuchar tu palabra, de abrir nuestros corazones para que seas tú, Señor, revelándote a nosotros bajo el poder de tu Espíritu. Señor, queremos ser dóciles a tu guía y dirección. Queremos atesorar tu palabra, aplicarla en nuestras vidas, obedecerla. Y, Señor, no ser oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Padre. Tú sabes que somos seres humanos débiles, llenos de tantas pasiones que batallan contra nuestra alma. Pero, Señor, gracias porque tú has venido a libertarnos de todas ellas bajo el poder de tu Espíritu, revelándote cada día más a nuestros corazones. Gracias, Padre. En ti confiamos. Te ruego porque cada hermano, cada hermana aquí presente o aquellos que van a escuchar este mensaje de alguna manera, que tu palabra llegue a ellos como una espada de dos filos y discierna las intenciones del corazón, Señor, y divida el alma y el espíritu y llegue profundo para producir fruto al 100 por uno en cada corazón. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria. Rogamos por nuestra hermana Silda, ten misericordia de ella. Señor, apaciéntala tú con tu mano de poder. Y gracias, Señor, por saber que es tu bondad que nos guía constantemente al arrepentimiento, Señor. Y no sabemos tantas cosas que no son claras, pero, Señor, en ti confiamos y confiamos que nuestra querida hermana está en tus preciosas manos. Y como un Padre amoroso te dejamos a ti, Señor, confiando plenamente en tu soberana voluntad. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Todo lo que el Señor hace en nuestras vidas es con un propósito eterno. Creo que es claro eso en todos nosotros, pero no solamente intelectualmente, sino que lo podemos ver en cada situación que Dios permite en nuestras vidas. Y tantas cosas que no entendemos, pero Dios sabe el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Hoy me desperté a la mañana con un texto que el Señor puso en mi corazón y que está en Romanos capítulo 2, verso 4. Pero no voy a predicar de esto, pero quería hacerle una referencia solamente, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y hablando del justo juicio de Dios, dice algo que para mí es tremendamente importante para mi vida de relación con mi Señor. Y es saber esto, lo que dice el verso 4 del capítulo 2 de Romanos, dice: o menospreciáis, pregunta, ¿no es cierto? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, la bondad de Dios es tan grande que porque nos quiere tanto, constantemente el Señor está guiando a cada uno de sus hijos a que nos arrepintamos. Es tremendo, o sea, el que no tiene el Espíritu Santo no puede entender esto. ¿Cómo puede ser un Dios tan bueno que me esté constantemente vapuleando para que me arrepienta y me siga arrepintiendo? Pero es que así es, nuestras vidas, como muchas veces expliqué aquí, es como una cebolla con muchas capas y el Señor nos muestra la capa de arriba con el pecado que tenemos y inmediatamente lo confesamos, el Señor nos limpia de esa capa, pero abajo hay más capas que están sucias. Y el Señor, caminando con Él constantemente, el Señor nos va guiando constantemente. Entiéndalo, si usted no tiene esta experiencia en su vida, se pierde una gran bendición.
Porque el arrepentimiento que produce Dios es de bendición, es para gozo. Una vez que nos arrepentimos, Dios nos limpia y podemos seguir creciendo y avanzando hacia esa imagen que Dios quiere producir en nosotros. Lo que pasa es que a veces, por eso Pablo pregunta, o ignoramos, ¿no es cierto?, que es todos estos atributos de Dios, así como leyó el hermano en el capítulo 9 de Isaías, esos nombres gloriosos del Señor Jesús, Dios Padre eterno, príncipe de paz, ¿no es cierto? Y tantos nombres preciosos, pero acá habla de la benignidad, de las riquezas, dice, de su benignidad, paciencia, longanimidad. Longanimidad es mucho más que paciencia, es una gran misericordia que tiene Dios por cada uno de nosotros. Usted piense solamente cómo Dios lo sigue tolerando a usted y a mí. Cómo no nos ha fulminado con todas las veces que lo hemos blasfemado a Él, o lo hemos humillado, lo hemos dado la espalda. Y sin embargo el Señor es tan paciente. Mira, hermano, yo hace 40 años que soy cristiano, más de 40 años. Y cuando hablo de ser cristiano, hablo de un cristiano comprometido con Dios, sirviéndolo en lo que podía, nunca como pastor, siempre tuve un trabajo secular, como todos, casi todos saben, pero siempre sirviendo de corazón a mi Dios. Y Dios constantemente, desde el momento que pone su mano en nosotros, nos lleva hacia esa dirección de hacernos cada vez más parecidos a la imagen de Cristo. Y para eso nos tiene paciencia, tremenda paciencia, nos tiene misericordia. Y son ricas, como dice acá, ¿no es cierto? Y a veces las ignoramos. Pensamos que, bueno, Dios nos debe algo porque venimos a la iglesia, o porque leemos su palabra, o porque Dios no nos debe nada a nadie. Lo único que merecemos nosotros es ser arrojados al infierno, al lago de fuego. Cada uno de nosotros, sin excepción. Porque la Biblia lo dice bien claro. Todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios es tan bueno que dio esa tremenda salvación, como dice, si leyó el hermano en el capítulo 9 de Isaías, que de las tinieblas resplandeció la luz. Y esa luz es Cristo, que vino a este mundo, que está en tinieblas y manifestado en la gracia de Dios para precisamente hablar a nuestros corazones por medio de su palabra y producir esto cada vez que caminamos con Dios, guiarnos por su bondad, nos guía a arrepentirnos cada vez más, con el propósito de hacernos cada vez más parecidos a nuestro hermano mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el modelo de Dios. Esos son los planes y los planos que tiene Dios en sus manos en este mismo momento para mí y para ti. Si has venido por la fe a Cristo, si has entregado tu corazón a Él, ese es el propósito de Dios. Y todo lo que pasa en tu vida obra para tu bien, aun si es una enfermedad, una cosa difícil que no entendemos. Porque el propósito de Dios es siempre, siempre, siempre lleno de bondad y con el propósito de guiarnos a algo que tenemos que arrepentirnos. Dios sabe, nosotros somos los que no sabemos, pero en su bondad, Él, con distintas situaciones que suceden en nuestras vidas, nos guía a que nos demos cuenta de aquellas cosas de las cuales debemos arrepentirnos. Y si no fuera por su bondad, estaríamos inconscientes de esas cosas. Seguiríamos caminando alegremente como muchas personas lo hacen, pensando que están bien, cuando en realidad no están bien. Es como una persona, es como si la hermana Silda de golpe hubiese seguido en su casa, no hubiese sentido ningún síntoma, porque afuera está, usted la ve, es una persona normal, por supuesto, aparte del color que está. Pero el problema está dentro. Y es un problema que la lleva a la muerte. Y lo mismo es el pecado, y mucho peor, en cada uno de nosotros. Es un problema serio, tremendo, que nos lleva a la muerte, no una muerte física, sino una muerte eterna. Y la muerte significa separación. Hay una muerte física, hay una separación física, cuando se muere un ser querido. Pero la segunda muerte que habla la Biblia, porque hay dos muertes, es una separación eterna de aquel que nos creó para sí mismo, que es Dios. Y esa es
tremendo. Yo creo que el solo pensar de que yo voy a estar en un lugar, así sea un lugar con aire acondicionado y elegante y prestigioso, sin Dios, no quiero estar ni un segundo. Y si tengo que estar en el mismo infierno con mi Señor, ahí voy, confiado y tranquilo, porque estoy con la persona que me ama más en todo el universo. Y ese es el amor verdadero. No amo a Dios porque me va a llevar al cielo. Amo a Dios y no pienso en el cielo, en las calles de oro, ni en el mar de cristal, ni en las piedras de ónice y de carbunco y de todas las piedras preciosas, hermosas que describe la Biblia, ni se me cruzan por la cabeza. La única meta que tengo es estar donde está mi Señor. Y si está en el medio de un desierto, ahí quiero estar con Él. Y si Dios me lleva, por supuesto, no me va a llevar a un lugar desolado, pero y donde está Él y fue preparar lugar para nosotros, debe ser el mejor lugar de todo el universo, créanme. Así que es la bondad de Dios constantemente guiándonos al arrepentimiento. Y oremos para que la hermana Silda cumpla el propósito de Dios en esta enfermedad que ha tenido y que Dios ha permitido de alguna forma. Seguro que es con un propósito eterno. Yo no estoy diciendo, no me entiendan mal, de que hay... O sea, Dios sabe, Dios trata a cada uno individualmente. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Lo único que me juzgo es a mí mismo. Y delante de Dios me debo juzgar constantemente a mí mismo y examinar. Y cada uno de ustedes debe hacer lo mismo. Pero ese es lo que dice la Biblia. O sea, Dios permite situaciones para que nosotros, y en su bondad, para que nosotros de alguna forma nos arrepintamos y arreglemos cuentas con Él. Él quiere estar, con cuentas claras absolutamente con cada uno de nosotros. No quiere que seamos, deudores de cosas pasadas, que quieren que tengamos las cuentas saldadas. Y además, si tenemos algo contra alguien que hemos ofendido, que hemos faltado, Dios quiere que lo arreglemos, que perdonemos, que limpiemos esa área y andemos. Eso es andar en luz, hermanos. Eso es andar en luz, en verdad y en amor. Y quería hablar hoy, esta noche, acerca de la necesidad que tenemos todos nosotros de esto, de conocer a nuestro Dios como un Padre amoroso, como nuestro Padre amoroso. El sábado pasado hablamos de las madres, ¿se acuerdan? Bueno, ahora no es el Día del Padre, pero el Día del Padre es el Día de Dios, que tenemos que pensar en Dios. Y para mí esto fue impactante en el sentido de que hay un fenómeno, veo un fenómeno que se da mucho entre los aún cristianos modernos, y es el de no conocer a Dios como un Padre. Y uno de los atributos que leíste tú en Isaías 9 del Señor Jesús es Padre eterno. O sea que nosotros hacemos una distinción entre, por supuesto, Dios es una Trinidad, pero es una Trinidad en unidad, ¿no es cierto? Nosotros creemos en un solo Dios, no se confundan. En tres manifestaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. O sea que, es más, el Señor Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. O sea que no es que vamos a ir al cielo y vamos a ver a Dios Padre y a Dios Hijo, no, vamos a ver a uno. No, porque hay personas que no tienen esto claro. Entonces, el Señor Jesús, aquel hombre Dios que se hizo hombre y anduvo sobre la tierra, era Dios manifestado en carne, así como un hombre común como nosotros. Y la gente no podía creer que era Dios porque lo veían como un hombre, veían la cáscara de afuera, no veían lo que había dentro. Entonces, cuando hablamos de Dios Padre y conocer a Dios como nuestro Padre, estoy refiriéndome a conocer a alguien muy cercano a mí. Por eso Dios se describe a sí mismo como un Padre. ¿Por qué? Porque no es un ogro, no es un rey, no es un soberano o un gobernador o alguien que está distante de mí. No, eso pasaba en la antigüedad. Y hay una gran diferencia entre el antiguo pacto, donde Dios
era un Dios severo, y no es el mismo Dios. Muchos piensan que es otro Dios distinto. Es el mismo Dios que actuaba de otra manera completamente distinta, pero es el mismo Dios que el Señor Jesús vino a esta tierra precisamente, no solo a morir por mis pecados, sino que vino a esta tierra, escuchen esto porque es importante, a revelarnos a nosotros el Dios Padre que era desconocido. Entonces, una de las funciones de Cristo cuando vino a esta tierra fue esa, revelarnos al Padre. Era un Padre que hasta ese entonces estaba vedado de la vista y de la relación con las personas. ¿Se acuerdan que había un protocolo a seguir, que solamente una sola persona, una vez por año, podía acercarse a la presencia de Dios? Y si esa persona tenía algún tipo de mancha o pecado o cosa sucia, quedaba fulminado. Y era con un propósito de ejercer o de ofrecer sacrificios por sí mismo para que Dios aplacara su ira y por el pecado del pueblo. Era el sumo sacerdote. Y por eso es que Cristo es nuestro sumo sacerdote, porque Él entró en el lugar santísimo, pero el real, como dice el libro de Hebreos, no en un lugar hecho por hombres, que es el cielo, para ofrecer sacrificios por nosotros. Y el sacrificio que el Señor ofreció, lo ofreció una sola vez, dice el libro de Hebreos, para siempre. No hace falta más sacrificios, como si hacen los católicos apostólicos romanos, que cada vez que celebran una misa, literalmente ejecutan a Jesús nuevamente y celebran la misa. Pero dice bien claro el libro de Hebreos que eso es innecesario, porque el Señor hizo un sacrificio, con un sacrificio nos hizo perfectos a nosotros. Entonces, y esta tal vez sea esa falta de conocimiento de Dios como nuestro Padre, tal vez sea la razón por la que tantos cristianos son tan inseguros, dudosos, no tienen una fe fundada en la verdad de la palabra y toman a Dios como alguien distante, no, en vez de tomarlo como alguien cercano, como un padre. La típica inseguridad de un huérfano. Ustedes quiero que piensen en lo siguiente: ¿cómo es un huérfano, un niño que fue criado, una niña, en un orfanatorio? A lo mejor le han dado todas las comodidades, no ha pasado hambre, ni sed, le ha faltado ropa, ni un techo. Lo han cuidado, lo han protegido, le han provisto, pero nunca tuvo el afecto íntimo de tener un papá o una mamá. Por eso es que la familia es tremendamente importante, hermanos. Y ustedes que son padres jóvenes tienen que entender que su relación y la forma que Dios unió y creó una familia es sagrada. ¿Por qué? Porque sus hijos que ustedes han puesto en este mundo están dependiendo totalmente de su cuidado, afecto y amor hacia ellos. Y si les faltara eso, serían como huérfanos, aunque ustedes físicamente estuvieran a su lado. Ustedes saben que después de la guerra, o creo que durante la guerra, creo que fue la Segunda Guerra Mundial, se hicieron experimentos donde niños que eran huérfanos se los ponían en lugares donde las enfermeras o las nurses lo cuidaban y los atendían, lo cambiaban, los alimentaban, pero no les daban ningún tipo de afecto. Esos niños se criaron como animales. Pero esto es real, no es un invento mío. O sea, eso demuestra la necesidad de todos nosotros de tener un afecto natural, por lo cual Dios creó a la familia, en el cual se nutre no solamente de la comida y la bebida y el vestido y el abrigo y la protección física, sino de un afecto constante de los padres hacia los hijos. Entonces, cuando Dios nos presenta el nombre de Padre Eterno, o Padre, o se nos presenta como un Padre, nos quiere sacar de la estructura de que nos veamos como huérfanos. Y una característica de los huérfanos es que son personas inseguras. Cualquier huérfano es inseguro porque le ha faltado ese afecto, aunque hayan recibido algún tipo de afecto, pero no ha tenido un afecto natural de la mamá y el papá constante sobre ellos. Entonces, es más,
la inseguridad es raíz de tal vez de muchos pecados o cosas que las personas empiezan a cometer en la vida posterior, precisamente por su inseguridad de afecto de otras personas, sobre todo de sus padres, hacia ellos. Y esos pecados pueden ser celos, por ejemplo. Una persona que ha sido criada como huérfano es una persona celosa. Si alguien le ofrece amistad y esa amistad está hablando con otra persona, se ponen celosos. Pero es normal esto. Es psicológicamente comprobable, lo pueden averiguar. O tienen mucha competencia, siempre quieren estar adelante o ser los mejores. O tienen espíritus posesivos, esto es mío y solamente mío y no lo quiero compartir con nadie. O tienen inseguridades personales o necesidades constantes de aceptación de las otras personas, quieren ser siempre el centro de atención. Porque no pueden concebir que haya otro que recibe más atención que ellos, por ejemplo, se sienten inseguros. Y si alguien está hablando, yo he tenido personas que han trabajado conmigo y eran tal cual como yo le estoy describiendo. Alguien está hablando y ellos ya piensan que están hablando mal de ellos, automáticamente. Pero es producto de la inseguridad. Y eso es muy común en personas que no han tenido una relación directa con mamá y papá, sobre todo con padres. Los niños necesitan que los padres, por supuesto necesitan más de la mamá, y la mamá es crucial en la vida de cualquier niño, pero los padres juegan un papel muy importante en la vida de cualquier niño, porque los padres le dan la seguridad y la garantía al niño que está cuidado, que está protegido, que no se siente vulnerable a las cosas de la vida. Tiene un hombre que el niño lo ve como un gigante, es el papá. Por supuesto tiene la mamá que lo cuida en todos los detalles prácticos, pero al papá, yo me acuerdo, mis hijos me veían a mí, me veían como, ahora me ven ahí abajo, pero cuando eran pequeños me miraban, mi papá era el héroe. Y ustedes, ¿por qué? Porque necesitan tener ese modelo del cual aprender y desarrollarse ellos como futuros hombres o mujeres. Pero y las mujeres también necesitan de su papá, por supuesto, porque en base a eso, ustedes saben que el concepto suyo hacia Dios como padre depende del modelo que sus padres le hayan dado a usted. Es tremendamente importante. O sea que si usted vivió con un problema paterno, su padre a lo mejor la abandonó, o sea, por supuesto, o sea, yo no lo estoy criticando, estoy diciendo que es una falencia de la cual puede haber afectado su vida emocionalmente e inclusive en su relación directa con Dios. Pero la necesidad en todos nosotros es que conozcamos a nuestro Dios como nuestro Padre. Y eso va a cambiar totalmente nuestra vida. ¿Sabe por qué? A mí me cambió totalmente, en el sentido que nos da confianza, nos da absoluta confianza de que nuestro papá está en control de todo. ¿Ustedes piensan que Santiaguito o Tiaguito se hacen problemas porque, aunque ustedes le tengan problemas serios, aunque supongo que te quedas sin trabajo, ¿usted se cree que Santiaguito va a empezar a rascarse la cabeza? ¿Qué va a hacer mi papá ahora? No, Santiago está confiado en ustedes. Y si usted le dice, Santiago, tu padre mañana se queda sin trabajo, ¿y con qué van a pagar la renta? Santiago dice, no me molestes con eso, yo sigo jugando en mis cosas. Él está confiado en su mamá y su papá, no se hace ningún problema. Y así quiere Dios que vivamos en esta tierra. Tal cual. Y eso no quiere decir que nos tiremos a descansar y a jugar en el piso como los niños. No, no. Lo que estoy diciendo es que vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, vamos a hacer nuestra vida normal, pero sin esa ansiedad constante que nos caracteriza, ¿no es cierto? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Qué va a pasar si...? Porque mi Padre está en control de esas cosas. Entonces imagínense si es importante que conozcamos a nuestro Dios como nuestro Padre. Desde el momento que Adán perdió comunión con Dios, ¿se acuerdan ese huerto del Edén? Este problema empezó a ocurrir. Porque desde ese momento Adán se sintió como un errante en el mundo, cortada su relación directa con aquel que le había dado vida y forma, y que de alguna forma lo veía así como un padre. Porque Adán, no sé si sabe, no tenía mamá ni papá, pero Dios era todo para él, era su familia.
Y de golpe se sintió desplazado, despojado, y eso fue también el gran problema que se trasladó a Israel como pueblo de Dios. Dios los llamó, pero siempre, ustedes leen la Biblia en el Antiguo Pacto, y ven que Israel siempre vio a Dios como, ya le digo, como un rey, como alguien que estaba distante de ellos, pero nunca como un padre. Ellos se sentían como pueblo y eran como casi esclavos de un rey que les ponía leyes y decretos para que ellos cumplieran, con la condición que si lo cumplían, Dios les iba a proveer. Y así los tenía Dios. ¿No es cierto? Entonces, nunca podemos sentirnos inseguros si conocemos a Dios como nuestro Padre. Nunca. Si usted llega a conocer a Dios como su Padre, va a estar seguro, realmente, aunque esté en una situación de incertidumbre, usted puede estar seguro de que Dios está en control de eso. Y hay distintos tipos de cosas en la Biblia y historias que nos demuestran, aún en el Viejo Pacto, de hombres que estaban bajo el Viejo Pacto, como José, ¿no es cierto?, como Daniel, que eran hombres de fe, que eran prácticamente hombres del Nuevo Pacto viviendo en el Antiguo Pacto, que eran excepciones a la regla, pero nos habla de que, por ejemplo, un muchacho como José, que fue injustamente vendido como un esclavo por sus propios hermanos, después puesto como esclavo en casa de un ilustre personaje de Egipto, puesto preso por no acceder a corromperse con la mujer de Potifar, etc. Todas esas cosas parecen injustas, pero atrás vemos la poderosa mano de Dios trabajando en cada hecho, en cada circunstancia, para bendición de José y de su pueblo. Entonces vemos que el fin de Dios, y por eso vemos esto que leímos en Romanos capítulo 2, verso 4, la bondad de Dios nos va guiando por distintos obstáculos, como la vida es como una carrera de obstáculos, ¿no es cierto?, que parecen odiosos esos obstáculos, pero Dios los pone ahí específicamente para que nosotros desarrollemos nuestro músculo espiritual de fe hacia Dios. En otras palabras, para ayudarnos a confiar plenamente en nuestro Padre. Y la mejor forma es conocerlo a Él como mi Padre. En Juan capítulo 14, verso 15, el Señor Jesús hace la siguiente declaración. Estoy muchas veces en este pasaje de Juan 14. Es interesante porque fue cuando Jesús habló por primera vez del Espíritu Santo, en Juan capítulo 14. Ya habían cenado, Judas había salido a venderlo, a entregarlo al Señor Jesús, y Jesús se quedó solamente con sus discípulos. Y le empieza a hablar del Espíritu Santo y de su importancia. Y en el contexto, en este pasaje, de la necesidad tremenda que tenían sus discípulos de guardar o cumplir los mandamientos que el Señor le había dado mientras estaba en la tierra, como una evidencia de su amor hacia Él. ¿Se acuerdan? Jesús le dice en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, le dice Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que el Señor le pone, aparte de todos los mandamientos que Él le había dado, por ejemplo, si leen Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, son todos mandamientos de Jesús. Eran mandamientos que los discípulos habían escuchado y sabían que eran incapaces de guardarlo. Y ahora el Señor, en su última instancia de su vida, le dice, muchachos, si realmente me aman, la prueba de su amor hacia mí va a estar en que van a obedecer lo que yo les he mandado. Imagínense, es como un padre que se va a dejar a sus hijos huérfanos o se va a ir de este mundo y le dice, bueno, si realmente me quieren, hagan todo lo que yo les dije. ¿Cómo lo hacemos? Era una medida estándar muy alta moralmente hablando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Como también un poco más adelante Jesús le manda en Juan capítulo 15, verso 12, le dice así Jesús, este es el mandamiento, que os améis unos a otros
como yo os he amado. O sea que Jesús se lo pone más claro todavía. Miren, de la misma forma como yo los amo a ustedes, ustedes se tienen que amar entre ustedes. Y yo me imagino a los discípulos pensando, ¿cómo hacemos para hacer esto? Este es un hombre que se está entregando por nosotros. Y ellos sabían, el Señor le había dicho que él iba a ser entregado, iba a ser muerto. Y se acuerdan que le había dicho, Pedro, no, de ninguna forma te pase esto. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, le dejó bien claro que eso tenía que suceder y estaba escrito y profetizado, mismo por el profeta Isaías, de que el Señor iba a ser llevado como un cordero al matadero. Y que iba a enmudecer, que no iba a salir protesta de su boca, ninguna palabra de defensa ni de ofensiva contra nadie. Iba a aceptar la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias. Entonces, el Señor se le aclara un poquito más esto que le está poniendo como un alto o como una misión imposible. Esto denota un amor de entrega total, ¿no es cierto?, incondicionada hacia nosotros. ¿Cómo podemos nosotros, los hombres, obedecer a un mandamiento a menos que Dios mismo nos esté ayudando para cumplirlo? Es imposible. Yo honestamente le digo, yo no puedo amar al Señor como Él me amó a mí. ¿Cómo hago? Yo soy un discípulo de Cristo, tengo que hacerlo. Entonces el Señor más adelante explica, ¿no es cierto?, le da la respuesta en el capítulo 14, versos 16 al 18, y le dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Y cuando dice consolador, no se comprende bien, pero otras versiones dicen ayudador. Y un consolador es un ayudador, en realidad. Pero se entiende mejor lo que el Señor está queriendo decirle a sus discípulos si lo leemos como ayudador. Dice, yo rogaré al Padre y os dará una ayuda. ¿Para qué? Para cumplir estos mandamientos. A esto estaba refiriéndose. No pierdan de vista que el propósito del Señor es, si me aman, muchachos, guarden mis mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador o otro ayudador para cumplir esos mandamientos. El que está con vosotros para siempre. Y después le dice en el verso 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y está hablando del Espíritu Santo, bien claro. Y miren lo que dice el verso 18. No os dejaré huérfanos. O sea que el Señor prometió no dejarnos huérfanos. Y este mismo Señor es mi Padre Celestial. Es uno de los nombres que leyó el hermano en Isaías capítulo 9. Y ese Padre, o ese hombre que estaba hecho hombre acá, pero que era Dios hecho hombre, fue al seno del Padre, ¿no es cierto? Y ese Padre me dice a mí, no, Daniel, no te dejaré huérfano. Voy a ser un padre para ti, en otras palabras. Y una madre. Vendré a vosotros y todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué tremenda promesa. Pero la que quiero resaltar yo acá es el hecho de que el Señor promete a mí, a ustedes, que no nos dejaría huérfanos, sino que por el contrario, nos daría un Padre que estuviera con nosotros. ¿Se acuerda que más adelante en el verso 21 dice, el verso 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros? ¿Se da cuenta? La relación. Él está en el Padre y nosotros estamos en el Señor. Por supuesto, como leímos y dice en el verso 33, y nuevamente el Señor dice, el que me ama, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y esta es la muestra de que amamos al Señor, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él, en Él. O sea que ya no es el Espíritu solo, es el Señor Jesús
el Espíritu Santo y es el Padre que están conmigo. No estoy huérfano. Mi Padre está conmigo. Es una tremenda revelación. Tiene que ser revelación en nuestras vidas, de entender. Por eso digo y hago énfasis en este tema, de entender y conocer. No solamente entender intelectualmente, de conocer que Dios, el Padre, está conmigo y es mi Padre, mi protector, mi guardador, mi ayudador. Romanos capítulo 8, verso 15. Dice el Espíritu Santo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Esta frase Abba Padre significa literalmente papito, o en inglés sería dad o daddy. Es una expresión íntima con la cual podemos llamar a nuestro Padre terrenal, como yo le decía a mi Padre terrenal, papi. No sé cómo le decían ustedes a sus padres. Yo le decía papi a mi padre, y para mí, todavía sigo, yo si alguna vez lo veo a mi padre, espero y con la confianza y esperanza de verlo en el cielo, lo que le voy a decir es papi, porque es mi papi. Un ser íntimo para mí. Yo todavía me acuerdo cuando mi papi, sería como Santiaguito, 3 años tendría. Y yo me acuerdo todavía cuando mi padre me llevaba en sus brazos para acostarme en mi camita con la mamadera, yo todavía tomaba mamadera, ¿saben lo que es la poto? No sé cómo le dicen en Colombia. Tetero, bueno. Nosotros le decimos mamadera. Y mi padre, tal vez tuviera menos de 3 años, no sé, digo 3 años, pero era muy pequeño. Y para mí estar en los brazos de mi padre era como estar en un lugar absolutamente seguro, es como estar en una roca que nadie me podía tocar, nadie me podía arrebatar. Y así quiere Dios que nos sintamos en los brazos de Él. Tal cual. Protegidos, amados, mimados. Porque Él es nuestro Padre. Y el espíritu que nos dio Dios no es un espíritu de esclavitud como tenían los antiguos en el antiguo pacto, donde Dios daba su espíritu que venía sobre las personas para cumplir una función específica para Dios, pero después el espíritu podía irse y manifestarse en otra persona, o solamente por un tiempo sobre una persona para una función específica, pero siempre estaba sobre la persona. Era como un vaso que tiene una tapa arriba y que usted arroja agua y el agua corre y fluye por sobre el vaso, pero al estar el vaso obstruida la boca, el espíritu nunca podía entrar entre las personas. El espíritu venía sobre las personas, pero nunca en la persona. ¿Por qué? Porque no había un sacrificio perfecto como el que hizo Jesús. Entonces el Espíritu Santo no podía morar dentro de nadie. Entonces los hombres más encumbrados delante de Dios, como fue Eliseo, Elías, Samuel, eran hombres llenos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo obraba en ellos como si venía sobre ellos y los conducía a hacer específicas funciones que Dios había determinado, pero eran como esclavos en realidad. Pero Dios ahora dice acá en Romanos, no nos dio un espíritu de esclavitud, sino nos dio un espíritu de adopción. Y adopción no quiere decir como si yo voy a un orfanato y adopto un niño como mi hijo. No, no se trata de eso. Adopción en este contexto, en el griego, quiere decir que yo soy hijo legítimo de mi padre, pero llego a la madurez de edad, que pueden ser, para los judíos, por ejemplo, era muy común esto. Todavía creo que ciertos judíos practicantes, cuando el niño creo que pasa a los 14 años, lo hacen heredero del padre. Si el padre tiene una empresa, una industria o un comercio, cuando el niño llega a esa edad, el niño es llevado o ascendido a la categoría de heredero del padre. O sea que ya no se ve más como un niño, es un heredero.
Y esto es lo que quiere decir esta escritura. Dios no nos ve como adoptados, sacados de un orfanato para estar con Él, sino como hijos adultos que nos quiere llevar a la medida y estatura de Cristo, de nuestro hermano, del primer hijo. O sea, el Señor Jesús fue el hijo unigénito, primogénito. Ahora es primogénito, antes era unigénito. Unigénito quiere decir que era el único. Primogénito quiere decir que fue el primero. Pero cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Dios no nos dio un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Somos parte de la familia de Dios. Y Dios pasa a ser nuestro Padre. Con el cual, dice bien claro, podemos clamar, Abba, Padre, quiere decir papito literalmente. No un Dios distante, un Dios desconocido. Muchas veces, muchas personas, y yo mismo viví mucho tiempo pensando que Dios estaba allá en el cielo y yo estaba acá en la tierra sufriéndola y apechugándola como yo podía, y que le mandaba, lo podía llamar por teléfono a mi Dios a través de la oración, como decir, tengo a mi papá viviendo en Buenos Aires y yo estoy acá en Australia, ¿no es cierto? Lo puedo llamar por teléfono, le puedo mandar un email, le puedo mandar un fax, un telegrama o una carta. Y mi padre me la contesta. Pero sé que tengo un padre allá, nunca lo vi a lo mejor, o hace mucho que no lo veo. Puede haber una relación de ese tipo. Y muchos cristianos viven en una relación con Dios de ese tipo. Oran a Dios, pero es un Dios que está allá a 15.000 kilómetros de distancia de ellos. O le escriben una carta o le mandan un telegrama, pero es distante. Dios no quiere que lo veamos así, quiere que lo veamos como alguien cercano a nosotros, como nuestro papito, como aquel que nos lleva en los brazos, quien está acá no para proveernos en el sentido egoísta de la palabra, porque yo sé quién es mi padre y le tengo respeto absoluto y temor y reverencia y no quiero ofenderlo porque lo amo. Pero sé que es un Dios que está por mí, 100%. Nada me va a pasar, nada me puede tocar, ninguna enfermedad, nada, absolutamente accidente, nada, sin que mi papi lo consienta. Y siempre con un propósito, y el propósito es de llevarme a un genuino arrepentimiento hacia Él, porque hay algo en mi vida que no glorifica a mi Padre eterno, y Dios me lo quiere mostrar. ¿Cómo lo muestra? A través de circunstancias, por lo cual estoy totalmente agradecido, porque se da cuenta la gran diferencia de no estar una persona que trata a Dios como un huérfano o un padre distante, está pensando, ¿qué va a hacer Dios ahora? ¿Qué va a pasar si yo hago tal cosa o tal otra? ¿Dios estará? ¿Qué pensará Dios? ¿Estará de acuerdo con esto? Eso, si usted tiene una conexión y una comunicación constante con su Padre, eso nunca le va a pasar. Usted va a estar seguro de lo que quiere Dios. Dios se lo va a decir. No con una voz audible, se lo va a decir en su corazón. Usted va a tener paz de tomar una decisión o una acción, porque su Padre está en constante comunión con usted. Y el Padre es alguien que sabe más que el Hijo, ¿no es cierto? Por forma natural. Entonces eso es lo que quiere, la forma que Dios quiere que nosotros vivamos, porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino de adopción como hijos. Y fíjese que dice, clamamos Abba Padre. Quiere decir que el Espíritu Santo nos hace saber inmediatamente de que Dios es nuestro Padre. Y esta es una revelación espiritual, que a lo mejor usted no la ha tenido, pero el Espíritu se la quiere revelar. La mayoría de los cristianos se comportan como si alguien que tiene un padre en un país distante, como dije, con quien se puede comunicar por distintas vías, pero ahí está, ¿no es cierto? No tienen una relación personal, sino a la distancia. Pero Jesús mismo vino a este mundo para revelarnos al Padre. Jesús nos dio a conocer al Padre, esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, mire lo que dice Juan el Evangelista. Juan capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie lo vio jamás. Quiere decir que
Hasta ese entonces era un ser desconocido. El unigénito, Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, verso 18. O sea, ¿cómo conozco yo a Dios? A través del Señor Jesús. Este texto dice bien claro, no sé si lo llega no a entender intelectualmente, sino si le llega a su corazón. Nadie puede conocer ni pudo conocer a Dios jamás, porque Dios, como dije, estaba vedado. La presencia de Dios estaba en un lugar santísimo y estaba representado por una separación física que era un velo, una cortina pesada y gruesa que hacía imposible ver lo que había del otro lado. Y del otro lado estaba Dios y nadie podía acceder a él. Bueno, este texto que dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. ¿Quién es el unigénito Hijo? En ese momento era el unigénito, ahora es el primogénito, que está en el seno del Padre. Fíjense, en el Señor Jesús estaba en el seno del Padre y descendió a esta tierra para buscarme a mí. Y vino no solamente para morir por mis pecados, como muchas veces decimos, y es cierto, sino que vino a revelarme al Padre en mí. Cuando Él vino en mi vida, cuando yo le dije: Señor, entra en mi corazón, tú eres y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ahí el Señor empezó a revelarme a mí, a través de ese Espíritu glorioso, al Padre, no como un espíritu de esclavitud, como leímos en Romanos capítulo 8, verso 15, sino un espíritu de adopción con el cual puedo llamar Abba Padre. Porque el Señor me lo revela, es revelación espiritual. ¿Se acuerdan que hablamos varias veces de lo que es revelación? En la antigüedad, como dije, los israelitas se preguntaban quién era esa persona o ese Dios que estaba detrás de ese velo. ¿Quién era? ¿Cómo era? Entonces, ¿saben los únicos que tenían para explicarle eso? Eran los fariseos y los maestros de la ley. ¿Saben lo que decían los fariseos? Los fariseos le enseñaban, hasta la venida de Jesús, que Dios se trataba de un Dios severo, estricto, y quien castigaría duramente a aquel que se osara cosechar un grano de trigo en el día de reposo. Porque era un Dios severo. Pero Jesús, quien hizo que se partiera el velo de arriba hacia abajo, dijo: vengan, entren y vean quién es realmente el Padre. No es un Dios severo, es un Padre de amor y misericordia. Atrás de ese velo grueso moraba el Dios lleno de amor, misericordia por la humanidad. Lamentablemente la mayoría de los cristianos no conocen a Dios como un Padre amoroso, sino como un policía o un Padre distante, totalmente desconocido y lejano, quien sigue utilizando leyes y reglamentos bajo el cual nos puso y dispuesto a castigarnos severamente si es que no las cumplimos. Y no es cierto. Todo lo que Dios nos manda es para nuestro bien y porque nos ama. Y no solamente eso, lo que Él permite en nuestras vidas también es para nuestro bien. Romanos 8, 28 y 29. Todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, ¿no es cierto? Conforme al propósito que Dios tiene para con nosotros, que es hacernos igualitos o parecidos o iguales a la imagen de Cristo. Se lo voy a leer de Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, usted ama a Dios, puede saber esto. Si ama a Dios, tiene que guardar sus mandamientos, ¿se acuerdan? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Ven que no es más unigénito, es primogénito, entre muchos hermanos. Yo soy un hermano menor del Señor Jesús. Él es el primogénito
Yo soy un número millón ni tanto, no sé cuántos números tendré. Y usted también. Así que fue Jesús quien hizo que se partiera de arriba abajo ese velo para revelarnos al Padre. Mateo 11:25, creo que la cosa ya está. Mateo capítulo 11, versos, ya termino, hermanos, ténganme un poco de paciencia. Mateo capítulo 11, verso 25. Mire lo que dice Jesús. En aquel tiempo respondió Jesús y le dijo al Padre: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y acá Jesús habla de revelar. Y en el nuevo pacto es muy importante, y esto ya creo lo dije varias veces, pero es importante que usted lo entienda, la palabra revelación. En lo espiritual, Dios revela no a nuestra mente, sino a nuestro corazón estas cosas. Entonces Jesús dice acá: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Quiere decir, a personas ingenuas, dirían las personas de este mundo, o inocentes, que aceptan las cosas de Dios tal como Dios las declara. Yo la creo tal como Dios me la dice. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: si no volvieres como niño no podés entrar en el reino de los cielos? Y lo que significa es eso, como es un niño, es inocente, es simple, no tiene dobles cuestiones o dobles pensamientos, es simple. La palabra clave es revelación, la cual era desconocida en el antiguo pacto. Antes no había revelación, antes había entendimiento y conocimiento, nada más. No había revelación. Pero ahora en el nuevo pacto hay revelación. El Espíritu nos revela al Padre en nosotros a través de Jesús. En este texto que leímos en Juan capítulo 1, verso 18. A eso vino el Señor, a traerme y a revelarme al Padre. Así que los fariseos y maestros de la ley se pasaban toda la vida estudiando las Escrituras. Ese era el único pasatiempo que tenían. No jugaban al golf, ni trabajaban, ni tenían un trabajo secular. Se dedicaban a tiempo completo a estudiar las palabras de Dios, las Escrituras o la ley. Sin embargo, cuando ellos leían la ley y apareció Jesús, ¿qué le dijeron a Jesús? Este es el hijo del diablo. O sea que leían la palabra, pero no. Y Pedro, que era un analfabeto, era un hombre sin letras, completamente, que estoy seguro que a lo mejor ni sabía leer y escribir, no sé, pienso yo que tal vez no supiera leer ni escribir. Y sin embargo, cuando Jesús le preguntó: ¿quién dicen ustedes que yo soy?, Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne. Quiere decir que nadie te lo dijo, ningún hombre. Fue mi Padre que está en el cielo, te lo reveló. ¿Se dan cuenta que es revelación? Dios tiene que revelarte en tu corazón. Ahora habla a cada uno de ustedes, a mí me hablo. Dios tiene que revelarme a mí cada vez más de que Dios es mi papá, que es cercano a mí, que no es un policía, que no es un juez, que no es un verdugo que vino para malograrme la vida. Al contrario, está ahí siempre pendiente, así como estaba pendiente del Señor Jesús, ahora está pendiente de cada uno de nosotros. Y sin embargo, en el viejo pacto no era así. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista estaba a punto de perder la cabeza y le mandó a preguntar, mandó un mensajero que era un discípulo de él a preguntarle al Señor: ¿eras tú el que iba a venir o debemos esperar al otro? Juan el Bautista había sentido la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero al último momento dudaba. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista
Este es un ejemplo claro de alguien que no conoce a Dios como su Padre. Los cristianos del primer siglo iban al circo romano a ser quemados, aserrados, muertos con los leones y no preguntaban nada porque conocían a Dios como su Padre. Eso hace la gran diferencia en la vida de un cristiano. Y créanme que los tiempos no se van a poner mejor, se van a poner peor. Y usted necesita tener esa confianza y esa revelación del Espíritu Santo de que Dios es su Padre, es alguien cercano a usted, que lo ama intensamente, que quiere compartir todo su ser con usted, revelarse a su vida, revelarse íntegro, no a pedacitos. Por supuesto lo va a hacer de a poco porque el Señor es demasiado grande para nosotros. Aún Pablo dice, y con esto casi termino, dice en Gálatas capítulo 1, capítulo 1 de la epístola a los Gálatas, Pablo dice algo respecto de la revelación que Dios hizo en su vida. Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Se da cuenta? Fue Dios que reveló a su Hijo, el Señor Jesús. ¿Y Jesús qué hizo cuando vino y fue revelado en mi corazón? Reveló al Padre también en mí. Para que yo le predicase entre los gentiles. O sea que vemos que necesitamos revelación del Espíritu Santo para que nos evidencie a Dios dentro nuestro como nuestro Padre. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos acerca de la oración, en Mateo capítulo 6, versos 7 y 8, dijo ¿qué dijo? Vuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Miren vamos a leerlo este pasaje, Mateo capítulo 6, esto terminamos, hagan un esfuercito, yo sé que están todos cansados, pero bueno, yo también. Mateo capítulo 6, versos 7 y 8. Mateo capítulo 6, versos 7 y 8. Acá Jesús está enseñando a sus discípulos a cómo deben orar. Y primero dice, en el verso 5, dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, o ustedes, cuando oren, entren en su aposento y cerrada la puerta, oren a su Padre o a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis de vanas repeticiones como los gentiles o como los que no son cristianos, que piensan que por su palabrería serán oídas. Y hay mucha gente que piensa por la floreada que sean las oraciones, Dios no va a escuchar. Y no es, cuán largas sean las oraciones, cuanto más larga, Dios más ¡no! Los profetas de Baal oraban por horas. Ningún Dios respondió. Elías oró 30 segundos y cayó fuego del cielo. ¿Por qué? Porque Dios responde selectivamente, hermanos. Si usted está con Dios a tono como su Padre amado, como dice el Señor Jesús, orando, no usen de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Ese es mi Padre. Antes que yo venga y diga, papi, él ya sabe lo que yo le voy a pedir. Ese es mi Padre, es el mismo Padre que tienes tú. ¿No es bueno tener un Padre así? Por eso el Señor dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, que Él es galardonador. Y sí, no me canso de decir esto. Estos son los premios que nos da Dios.
de revelarse a nuestro corazón como un Padre amoroso y saber que está siempre ahí. Que no es como cuando llamo a Oscar Terani y me da ocupado el teléfono porque está hablando con otra persona o no me atiende el teléfono y va al voicemail. No, Dios siempre me responde. Siempre está ahí esperando. Atento. Como si yo fuera el único hijo que tiene en todo el mundo. Y tú eres la única hija, el único hijo que Dios tiene en todo el mundo. Dios tiene ese poder para tratarnos a cada uno de nosotros como un individuo especial, como nuestro Padre querido, como nuestro Padre amado. ¿Tiene usted alguna petición que hacerle a su Señor? Acuérdese que su Padre sabe lo que usted necesita antes que usted se lo pida. Así que no se gaste hablando mucho y tratando de impresionarlo a su Dios. No hace falta, es un papi amoroso. Hable como si hablara conmigo, en sentido, por supuesto, es Dios, debemos reverenciarlo. Pero lo que quiero decir es que está cercano a nosotros, no es algo vedado. Oremos pues al Señor. Gracias, Padre, por haberte revelado a nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo, por poder llamarte Padre, Señor, por habernos dado la dignidad de hijos y saber que cada uno de nosotros es algo especial para ti, Señor. Así como un padre, aunque tuviera muchos hijos, cada uno de ellos son amados, queridos y especiales para el Padre. Y gracias, Señor, porque cada uno de nosotros cumplimos un papel importante en tu corazón, Señor. Ocupamos un lugar especial de privilegio y, Señor, confiamos que ese día, cuando estemos todos juntos, reunidos alrededor de tu mesa, te veremos a ti tal como tú eres. Vamos a acordarnos, Señor, de este tiempo donde te veíamos con los ojos de la fe solamente y vamos a darte la gloria y las gracias eternamente por haber creído estas grandes verdades que estamos leyendo. Señor, las recibimos en nuestro corazón. Gracias por haberte revelado en este mundo. Gracias por habernos revelado al Padre en nuestros corazones cuando viniste a morar en nosotros. Y Señor, yo te ruego, si hay alguien que todavía está viviendo en esta vida como un huérfano o una huérfana, oh Señor, tratándote a ti como alguien distante que sí te puede pedir y orar, pero estás ahí lejos, Señor, que te vea, que tú te reveles a esa persona como alguien absolutamente cercano, alguien que tiene el poder de llevarnos en sus brazos, alguien que tiene el poder de completamente disolver toda duda en nosotros, en nuestros corazones, toda ansiedad, toda preocupación, toda duda que podamos tener como tus hijos, Señor. Nos arrepentimos, te pedimos perdón por tantas veces haber dudado de tantas cosas, haber dudado de tu fidelidad, de tu poder, de tu soberanía, de tu gracia y de tu tremenda disposición a perdonarnos, a limpiarnos, a amarnos, a guiarnos en esta vida. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén.